Así que bueno, buenas tardes a todos y a todas, pues ya estamos en la última clase de noviembre. Eh, Sé que como es, digamos, como diciembre, nosotros normalmente no lo dábamos cuando éramos presencial, lo empezamos a dar cuando éramos virtual, así que muchos ya nada, se van este mes y retoman en el año que viene cuando volvemos. Otros siguen, se van a sumar muchos de la presencial, porque como no vamos a tener presencial, van a venir a la virtual, así que nada, a los que se van y no vamos a ver, que tengan un buen final y buen comienzo de año. Dicho esto, les cuento qué películas tenemos en noviembre, en diciembre, perdón. En diciembre vamos a tener la primera clase, que siempre van a ser los martes, para ustedes no se modifica nada. Los Delincuentes, la película de Rodrigo Moreno, que va a representar a la Argentina en los premios Oscars y los Globo de Oro. ¿Qué se va a estrenar? Se estrenó en salas, se estrena el movie el 15 de diciembre, pero bueno, yo creo que ya les mandé las películas, igual hoy cuando mande la clase grabada van a estar las películas. Se estrenó en el Festival de Cannes y nada, es una gran película y muy analizable, así que estamos muy contentos de haberla conseguido y de poder trabajar con los delincuentes. La segunda clase vamos a hacer, no voy a pedirle a nadie que me crea. Es una película mexicana de Fernando Frías de la Parra, que a mí me gustó muchísimo. Estuvo en la competencia internacional del Festival de Cine de Mar del Plata. Lamentablemente no ganó ningún premio. Nada, es muy interesante la película porque es sobre un escritor y a su vez está escribiendo una autoficción, que es lo que sucede en la película. Es de un escritor reconocido que ganó el premio Herralde, que me acabo de olvidar el nombre. Villalobos es el apellido de un escritor mexicano. Eh, y la tercera clase, vamos a terminar el año con Anatomía de una caída, la película de Justine Trier, que ganó este año la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Se está dando en esta semana, en la semana del cine del Festival de Cannes, que se está haciendo junto con Ventana Sur en el Gomón. Ya está todo agotado, así que ni les digo que si alguno quiere ir a verla al cine vaya, si no compra entradas, ni se gaste, porque ya se vendió todo. Es una película que por el momento no tiene fecha de estreno confirmada. Ayer ganó dos premios Gotham a Mejor Película Internacional y a Mejor Guión. Los premios Gotham son los que inician la temporada de premio y son los del cine más independientes, de las películas más que no costaron tanto dinero. Nada, seguramente va a estar nominada y va a ganar algunos premios. Así que bueno, tenemos tres películas muy lindas, interesantes para terminar el año. Personalmente a mí las tres me gustaron mucho, así que espero que les suceda lo mismo. No voy a pedirle a nadie que me crea, para mí fue una gran sorpresa. Está en Netflix, se estrenó en Netflix la semana pasada, así que no está en el top 10 de las más vistas porque no es una película de Netflix, es una película más de otras plataformas, como digo siempre, de movie, pero lo que tiene Netflix es que de vez en cuando programa algunas de estas peliculitas, que las produce como para lavar culpa, digo yo. Hace como mucha basura, pero también de vez en cuando hace algunas películas interesantes. Y dicho esto, seguimos, pasamos la diapositiva. Voy a hacerles dos recomendaciones de dos pelis que están en Netflix. Una, seguramente ya la vieron o ya saben, Elena Sabes, la última película de Anaí Berneri, con Mercedes Morán y Erika Rivas, película que también estuvo en el Festival de Cine de Mar del Plata, en la competencia internacional, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, acerca de una mujer que tras el crimen de su hija inicia un viaje en tren para, digamos, quiere resolver el caso. No se queda, a ver,
no se queda conforme con el resultado, donde dicen que fue un suicidio, ella cree que es un asesinato, y inicia un viaje en tren del conurbano a la ciudad, y a partir de ahí empiezan toda una serie de flashbacks para... donde se ve la relación de ella con su hija. Es una mujer que aparte tiene Parkinson. Es una actuación de Mercedes Morán realmente muy, muy, muy interesante, me parece de lo mejor que ha hecho en el último tiempo. Si bien la novela hacía más hincapié en lo policial, algo que nos tiene acostumbrado Claudia Piñeiro, en la película, en la transposición, está más puesto el eje en la relación filial entre la madre y la hija. Muerta, ya, ya muerta, pero esto, digamos, la película está narrada a través de flashbacks con el pasado de la hija. Y otra película que tengo para recomendarles es Rustin, una película, o Rustin, no sé cómo se pronunciará, es una película también que está en Netflix, que también está medio desapercibida, que también se habla de que puede llegar a estar, entrar a la temporada de premios. De hecho, anoche ganó el premio Gotham a la mejor película, un premio Gotham especial a la película sobre justicia social, o un nombre parecido, y es acerca de un activista de los años 60 que fue el que armó la marcha sobre Washington en 1963 junto a hoy estoy trabado, a Martin Luther King. Y, digamos, y si bien no tuvo, él no trascendió en la historia como debería haberlo hecho por su ideología política, estaba ligado al comunismo, y por ser una persona abiertamente gay, que en esa época estaba como mal visto. Nada, es la típica película, les digo, la típica película biográfica sobre un personaje histórico con todas las convenciones del género, que acá lo hemos visto muchísimas veces analizando otras. Pero nada, la película es interesante para ver. Yo la verdad que no conocía a este personaje y me hizo conocerlo, y está bien narrada, bien contada, y tiene una actuación eh, muy interesante de Colman Domingo, un actor que se hizo conocido en Walking Dead y en Euphoria. Así que exactamente, bueno, es el del guion, acá Benjamín me pone como Milk en San Francisco, exactamente, y es el mismo guionista de la película Milk. Milk es la película de Gus Van Sant con Sean Penn. Bueno, esta película es del mismo guionista de la película Milk. Así que bueno, les dejo dos recomendaciones para Netflix: Elena Sabe y Rustin, y también, nada, no voy a pedirle a nadie que me crea, la película mexicana, si no la vieron, la vamos a analizar, así que nada, y si alguno no viene en diciembre, véala porque es muy recomendable. Dicho esto, yo me voy, les dejo saluditos para todas y todos. Los veo a la clase que viene, y a los que ya no van a estar en diciembre, vuelvo a decirles, y se conectaron más tarde, que tengan un buen final y un buen comienzo de 2023, y los veremos en febrero o marzo del año que viene. Eh, Nada, dicho esto, dejo de hablar y yo me voy a la fiesta, los dejo en la clase Ah, con los bueno, que chicos. te diviertas. Muchas ¿Febrero o gracias. marzo nos vemos después? Nos Los que vemos yo el voy a estar en martes, Argentina. con el resto nos vemos el martes que viene, que por ahora son casi todos, menos un par. Nos vemos el martes que viene ya con los delincuentes. Bueno, que tengan El una año linda clase. 2024 que empieza, en febrero o marzo. Febrero, curso de verano; marzo, escuela de Ah, espectadores, muy bien. de marzo a diciembre, escuela de espectadores ¿Febrero qué día normal; va a ser? febrero, curso de verano solamente online. Las películas todavía no las tenemos ideas, pero tenemos que esperar que las películas aparezcan. Seguramente va a estar la de Martin Scorsese y alguna película. Seguramente va a estar también Maestro, la película que se estrena ahora en Netflix de Bradley Cooper.
Pero nada, ya se los diré más avanzado diciembre que vamos a trabajar en el curso de verano de febrero. Así que bueno, ¿Febrero qué día ya sabés? no sé ¿Qué qué día día cae febrero? martes. Ah, no, los martes. Claro, los martes tendría No, los que martes. fijarme en el almanaque, la verdad que no me No, fijé. pero está bien, martes. Martes, Eso martes, que. martes, sí. Así que No, muy bien. bueno, Que te no, diviertas, portate mal. muchas gracias, nos vemos. Chau, chau. Bueno, buenas tardes. Bueno, es una alegría para nosotros, al menos para mí, para Fede, poder abordar a Christopher Nolan. Lo hemos querido trabajar varias veces, así como la semana pasada trabajamos a Fincher. Es de esos directores surgidos en los años 90 que han adquirido mucha notoriedad en el cine contemporáneo y que siempre nos parecía interesante por su particularidad, por su estilo, trabajarlo. Pero bueno, la verdad es que nunca encontramos una película que nos dé la posibilidad de traérselas a ustedes, ¿no? Porque así como ha hecho Oppenheimer, Tenet es una película más un thriller de acción, o Batman inclusive entra del género de superhéroes y no nos parecía tan propicia para trabajarla. Pero bueno, Oppenheimer es ese caso, es esa película que nos da la posibilidad de abordar a un director, cineasta, que podemos considerar autor, y que tiene un gran despliegue dentro de lo que son las superproducciones contemporáneas, ¿no? Lo que viene a ser, que habíamos mencionado, la superproducción de autor, ¿no? Cuando uno autor se basa de los presupuestos y de la maquinaria de la industria de Hollywood para realizar su punto de vista del mundo. En esa línea es que nos interesaba trabajarlo a Christopher Nolan, y así es como esta película, que es una de las más renombradas del año, merecía la pena poder trabajarla y analizarla. Bueno, acá tenemos a Christopher Nolan, ¿sí? Director inglés, nacido en los años 70, también es guionista de sus películas, muchas veces, como en el caso de Oppenheimer, basadas en libros, pero él mismo adapta el guión. Y productor, también es productor, ¿no? También es aquel que busca la manera de financiar, de llevar el proyecto a la imagen que él quiere y pensó y ideó para plasmarlo, ¿no? Y bueno, y también muchas veces trabaja del montaje. El montaje, uno de los recursos muy particulares en toda la filmografía de Nolan, que vamos a ir desarrollando a partir de la clase de hoy. Bueno, en primer lugar, antes de empezar a hablar de sus largometrajes, que no son tantos, así que hoy vamos a hablar de todos, brevemente, simplemente un recorrido, porque van a estar en relación con la película de hoy. Empezamos hablando un cortometraje muy significativo que hizo, a ver si lo pronuncio bien, Dude Le Boug del año 1997. Dura 3 minutos, está completo en YouTube, lo pueden ver. No es muy buena la calidad de imagen, pero se puede ver en YouTube completo tranquilamente. Y es un documental hecho en blanco y negro donde un personaje, ¿no?, va a perseguir a un ser muy pequeñito por toda su casa, y va a descubrir que ese ser pequeñito resulta ser él mismo, ¿no? Y al final de ese cortometraje se da cuenta que él también es perseguido por su versión de sí mismo más grande, ¿no? Esta idea, como que parece extraña, marca como, según el crítico Te lo resumo así nomás, que muchas veces hemos hablado de él, una vez nos visitó en la Escuela de Espectadores de manera presencial hace un tiempo. Él va a decir en un video que tiene sobre Nolan, que ahí quedan establecidas como algunas ideas fundantes de lo que va a ser el cine para Nolan, ¿no?
esta idea de la construcción barroca de la narrativa, ¿no? Donde siempre hay un pasado y un presente que van a convivir a través del montaje. Ahora vamos a desarrollar eso más adelante. Y la idea de que el protagonista se va a enfrentar no a un villano, sino que en todo caso ese villano al que se va a enfrentar va a ser su némesis, su otra cara, ¿no? Él mismo, va a ser el mismo. Esto pasa en Oppenheimer, ¿no? El, el, el mismo héroe que en algún momento de la película Oppenheimer representa pasa a ser el villano de la historia que Oppenheimer cuenta, ¿no? La Oppenheimer película. Entonces, este personaje con esta dualidad moral, ¿no? Que deambula entre el lado luminoso y el lado oscuro de la vida, así en términos bíblicos, de los cuales también vamos a hablar, es el personaje como estándar que le encanta desarrollar a Nolan. Y esto a través de una estructura narrativa compleja. Hay veces la misma película plantea la complejidad y hay veces es como compleja por demás, ¿no? Vamos a hablar de eso también más adelante, pero es parte de la manera de presentar la historia, ¿no? Esto que dice el cine contemporáneo, que lo hemos hablado cuando hablamos de posmodernidad, el cine actual tiene historias muy novedosas que contar, sino que pone todo su ingenio y toda esa capacidad de buscar la manera, la forma original de contarla, ¿no? O sea, la originalidad no va a estar puesta en el argumento, sino en la forma de contar ese argumento que ya fue contado, ¿sí? Vamos a hablar de eso a lo largo de la clase. Bueno, su primera película es Following, una película del 98, en blanco y negro, con el mismo actor del corto que hablamos recién. Una película que también aparecen en esta película estas cuestiones de la metafísica, de lo matemático, ¿no? Pensando el argumento como un mecanismo de relojería, ¿no? Donde el tiempo y el espacio funcionan en términos físicos, ¿no? Así, bueno, acá Benjamín está para corregirnos estas cuestiones, pero le encanta a Nolan trabajar sobre esto y estudiar sobre esto y meterse sobre esto, ¿no? Y entonces las películas y los argumentos van de alguna manera a deambular entre el conocimiento científico fáctico y el grado de fantasía que puede llegar a tener ese límite entre lo real y lo fantástico, ¿no? Esa breve posibilidad de fantasía es lo que le va a dar a ese conocimiento científico la posibilidad de armar los argumentos. Sí, ahí quería agregar, ¿no? Es muy interesante lo que está diciendo Emiliano, reforzar esta idea. Hay algo en la forma de narrar, en la forma de construir, ¿no? Estas narrativas no lineales, donde de alguna forma Nolan estaría dando fe de una percepción del tiempo no lineal, ¿no? El cine de Nolan no construye un tiempo de la linealidad, sino un tiempo, digamos, de la totalidad, ¿no? Del vistazo. Es un cine que cuenta al revés, que cuenta cosas que se encuentran, o sea, dos puntos narrativos que se encuentran en algún momento, o que, como pasa en esta película, cuenta tres líneas narrativas que van entrando en diálogo una con otra, donde el sentido no aparece en la linealidad, sino justamente en la superposición de narrativas y de tiempo y de temporalidades, ¿no? Esto es una constante. Entonces hay algo ahí entre la metafísica y la percepción no lineal del tiempo, ¿no? La idea esta del tiempo como una sustancia espacial, podríamos decir, que bueno, interestelar, ahora vamos a hablar de eso, creo, ahí directamente lo lleva a la ciencia, ¿no? Que va a estar, que es una constante en su cine, ¿no? El artista no percibe el tiempo, por lo menos Nolan no percibe el tiempo de forma lineal, de A a B, sino que justamente lo construye con otras lógicas, con otras intersecciones, vamos a decir. Y el ejemplo más claro es su segunda película, Memento, película de corte independiente que fue muy renombrada y con la cual él saltó a la fama, ¿no? Como cineasta. Memento cuenta la historia de una investigación policial, ¿no? De un tipo que está investigando la muerte de su mujer
pero a la vez el protagonista no es exactamente amnesia, él pierde la memoria a corto plazo, no a largo plazo. O sea, él tiene recuerdos de, de cuando su mujer falleció, pero no recuerda lo que va investigando en el transcurso de la investigación. Entonces se lo va tatuando en el cuerpo, ¿no? Y en un momento está todo tatuado, ¿no? Y esa historia de lo que él va investigando se va a contar de atrás para adelante, ¿no? A reversa, ¿no? La película termina con el asesinato de su esposa, que es el disparador del policial en realidad. Esa línea narrativa más los flashbacks de cómo se dieron las cosas, para que el espectador entienda, está cruzado, ¿no? Algo como complejo, ¿no? Un policial que se pueda contar de manera lineal, como bien dice Fede, que cualquier otro cineasta tal vez lo contaría de manera lineal, acá la forma de contarlo es una forma enrevesada, enrarecida, ¿no? Que es lo que le va a dar lo interesante a la película. A partir de Memento, que como decíamos es conocido, salta a las grandes ligas, ¿no? Un poco esto es lo que le pasa a todo cineasta independiente. Le ofrecen un gran presupuesto y trabajar con estrellas de primer nivel, y hace Noches Blancas, ¿no? Que es una remake de una película noruega, si no me confundo, con Al Pacino y Robin Williams, donde es un policial que sucede en Alaska, si mal no me equivoco era en Alaska, pero era un país nórdico, donde en verano no hay noche, directamente es de día todo el tiempo. A partir de esa película hace de Prestige, ¿no? La película El Gran Truco, película de la que está en el medio, la ficha que está en el medio, película de magos. Y si ustedes prestan atención al afiche, esta idea que mencionábamos antes de el protagonista y el antagonista, el protagonista y su némesis, su otra cara, su lado oscuro, ambos conviviendo, está presente en el afiche mismo de la película, ¿no? El truco final se llama acá. Y ahí empieza otra vez a trabajar ya con actores como decíamos, ya dentro de los estudios, con Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson. Fíjense el elenco que tiene, esto es otro dato que vamos a resaltar, los elencos de Nolan. Empieza a trabajar esa temática, ¿no? Y la lleva a otro nivel con la trilogía de Batman, donde ahí se hace hiper famoso, porque de alguna manera renueva el cine de superhéroes, sobre todo en lo que tiene que ver con DC Comics, ¿no? Que le va a dar esta impronta más oscura, ¿no? A lo que va a ser Marvel, que va a ser siempre el género más relacionado con la comedia y con lo colorido. Acá esta cuestión de la oscuridad va a estar muy presente, sobre todo en El Caballero Oscuro, ¿no? La segunda película, se llama, ahora estoy dudando, se llama El Caballero Oscuro, que es la película, ¿no? del Joker, es la película que tiene un trasfondo social, que también está hablando de los atentados terroristas de aquel entonces, etcétera, 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 ¿no? Como su gran película va a ser esa, es la que le va a dar una fama internacional, la que va a recaudar más dinero, la que le va a dar a hacer un pacto casi único con Warner Brothers, el estudio que a partir de ahí siempre va a producir sus películas y le va a dar casi como un cheque en blanco, ¿no? Le va a decir, bueno, filmá lo que quieras, ¿no? Saben que tiene esta capacidad. Otro de estos elementos que aparece ahí en DC Comics y en Nolan con Batman, y a diferencia de Marvel, es la solemnidad de los relatos, ¿no? La ausencia de el humor, ¿no? Acá este clima de realismo sórdido va a estar siempre presente en sus películas, algo que va a estar muy ligado al cine del nuevo milenio. No a todo, pero sí, digamos, si la década de los 90 y los 80 de alguna manera abusaron de la parodia, acá va a caer en un terreno de la solemnidad, ¿no? Piensen que hasta Robin Hood, que se hace de vuelta, como Batman y como Romeo y Julieta, todas las películas que se hacen nuevamente, El Hombre Lobo, ¿no? Todas estas películas con una solemnidad que incluso a veces
hasta que no cae muy bien al público por el tipo de historia que es, ¿no? Pero bueno, sin entrar en esos detalles, otra de las características, entonces, la solemnidad, lo épico, ¿no? Lo épico, la manera de trabajar la épica, ¿no? Cualquiera de sus historias en este trabajo que va a hacer con el montaje va a adquirir niveles épicos. Algo similar pasa con los hermanos Wachowski, ahora hermanas Wachowski, ¿no? Porque experimentaron cambios de género. Los que hicieron Matrix, ¿no? También van a utilizar, sobre todo en Cloud Atlas, si recuerdan Cloud Atlas, una película también contada en 3 tiempos, con un montaje paralelo que se van contando las 3 historias a la vez, ¿no? Y eso va a hacer que cuando se llegue al clímax de la película, el clímax de la película es el punto más alto de tensión, las 3 historias cierran, culminan a la vez, y esto le va a dar como una universalidad a la historia que la va a hacer mucho más grandilocuente que la historia en sí puede llegar a ser. No sé si soy claro, a ver si Fede puede ayudarme un poquito. Quería agregar, primero, bueno, los personajes siempre son héroes o antihéroes trágicos, ¿no? Héroes o antihéroes trágicos. ¿Qué sería el héroe trágico? Es el héroe que por hacer lo correcto, por seguir un código de honor, un código de comportamiento, lleva todo hasta el límite del propio sacrificio, ¿no? Va hacia un camino que siempre lo lleva hacia un final, ¿no? Un final de sacrificio. Y el antihéroe trágico es aquel que a través de un camino, muchas veces de autoengaño, ¿no? Como en Inception, por ejemplo, o como la propia Oppenheimer, llegan a descubrirse a ellos mismos como los seres siniestros, ¿no? Como los que llevan, a ver, como los portantes del mal que ellos creen que están contra el que están luchando, ¿no? Que están hablaban de combatiendo. Memento, ¿no? Claro, están combatiendo, podía armar la frase. En Memento, el personaje piensa que está investigando un crimen y termina siendo él, ¿no? El sospechoso del propio crimen, ¿no? Con el tema de su memoria no puede saber no puede saber que él es el verdadero criminal, ¿no? O en Inception también pasa algo parecido. Y en esta película también, el personaje lucha por la paz mundial y termina siendo el que trae el infierno al mundo, ¿no? Estas lógicas inversas son muy interesantes. En la saga de Batman, por ejemplo, no plantea a Batman como un héroe, sino en realidad como el chivo expiatorio de todos los pecados de la sociedad. Batman no está ahí para recibir el honor del héroe, sino que está ahí para ser el que va a absorber, digamos, las culpas de la sociedad. Él se va a hacer cargo de las culpas de la sociedad y va a aceptar que la sociedad lo culpe de todo a él para que, de alguna forma, toda la comunidad limpie con su conciencia. Y esta cuestión de la épica es muy interesante porque Nolan no especula en su trilogía de Batman con 2, 3, 4 películas, sino que realmente construye un arco narrativo que va a construir en 3 grandes movimientos de corte sinfónico, ¿no? Una historia, ¿no? Que va teniendo diferentes matices, inclusive hasta en la paleta de colores, ¿no? La primera película trabaja con los colores ocres del amanecer, digo del atardecer, ¿no? El atardecer sería el surgimiento del vampiro. La segunda película de Dark Knight, que sería la más importante, la más taquillera, sí, es claro, del murciélago, tenés razón, va a tener el color azul, que tiene que ver con la noche, ¿no? El color azul es el color de la noche, en términos cinematográficos, y la tercera parte, que tiene que ver con la muerte del murciélago, es el amanecer, que va a tener un color gris plomizo, casi blanco, ¿no? Como el color del amanecer, ese gris plomizo del cielo del amanecer, ¿no? Pues ya está llegando el día, pero todavía no surge el sol. Es decir, hay un gran movimiento estético, ¿no? De 3 colores, 3 grandes movimientos de los momentos de un personaje que lo llevan desde la gloria hasta el declive, ¿no? Y eso es algo que va a estar siempre en su cine, es un cine muy pensado, ¿no? Un cine que se estructura desde una mente fría, que con mucha sensibilidad artística construye una estructura en partes bien definidas. Bueno, recordad también en El Gran Truco la presencia de David Bowie, haciendo un personaje también, que la verdad que es un lujo, una película muy, muy buena, Gran Truco, o El Truco Final, según donde Sí, el Gran Truco, acá se llama El Gran Truco.
que también una gran película, por ahí no tan conocida de su filmografía, pero yo creo que es de las mejores. Sí, bueno, y Inception, El Origen, ¿no? La película con Leonardo DiCaprio, que lleva esto de, a ver, enroscar, vamos a decir, el argumento a niveles supremos, ¿no? Ya un nivel que si ustedes observan el afiche, van a observar acá en la pantalla que la ciudad, como que la calle se levanta y se da vuelta. O sea, este trabajo que hace con el tiempo, de desdoblarlo, de mezclarlo, ¿no? Como si fueran bucles temporales, lo va a hacer también con el espacio en esta película, ¿no? Entonces tenemos una escena muy emblemática de la película donde los personajes caminan por las paredes, por los techos, ¿no? Y es como llega a niveles ya de lo insólito, ¿no? Pero lo que tiene es que lo hace de una manera con tanta atención y con tan buen manejo del timing y del thriller que nunca parece ridículo, ¿no? Tal vez está al borde y tal vez si uno se distancia de la película y la piensa un poco, dice, bueno, pero lo que me cuenta es ridículo, pero la manera que lo hace es tan envolvente y por eso insiste tanto de que hay que ver las películas en el cine y demás, vamos a hablar de eso ahora, hace que uno esté ahí metido durante toda la película, ¿no? Vamos a aclarar eso porque es muy importante. Bueno, y estas son las últimas tres, las tres anteriores, ya en Interestelar, bueno, llevando esto a niveles espaciales, ¿no? La del bucle temporal llevado a niveles espaciales, a agujeros negros y demás, para pensar el tiempo y el espacio en tiempo de años luz y en tiempo de otras galaxias que están en otro tiempo y demás, lo lleva a un nivel bueno, que es bastante más complejo y creo que ni siquiera sabiendo muy claramente de estos temas uno puede llegar a comprender cómo un padre se encuentra con su hija cuando su hija es más adulta que él, porque él viaja al espacio y se pierde en el tiempo y demás, ¿no? Estoy siendo así muy superficial y muy banal en la explicación, un poco adrede para que se aventuren a ver la película, ¿no? Creo que aparecen, porque todos estos temas también están atravesados por lo existencial. Siempre la película trabaja desde la condición humana, ¿no? La cuestión moral, la cuestión ética, ¿no? Las preguntas que uno se hace a partir del sentido de la vida, muy en términos de 2001 Odisea del Espacio, ¿no? En esos términos está trabajado, pero desde el género, ¿no? Como 2001 Odisea del Espacio. Y ese género buscando toda esta vuelta, ¿no? Todas estas vueltas temporales. Ahí también Sí, destacar el manierismo de la puesta en escena, ¿no? Todo esto podemos decir que son puestas en escena manieristas, tanto de la estructura como de la composición de los espacios, como la percepción del tiempo. Recordemos, más allá de que el manierismo es una escuela estética del siglo XVII, siglo XVII, también lo podemos entender como una forma de construir, ¿no? Productos estéticos. Es decir, llevar hacia el límite de la complejidad, ¿no? Llevar hacia un límite de complejidad aquello que se quiere hacer. Es decir, un límite que justamente se vuelve tan complejo que, como dice Emiliano, se podría volver inclusive hasta un poco ridículo o excesivo, y por ahí siempre Nolan está jugando con ese límite, ¿no? Nunca se pone en ridículo, siempre mantiene su seriedad, su solemnidad, e inclusive de alguna forma ciertos basamentos científicos y esa idea de un hiperrealismo desde la construcción bien sólida de sus argumentos, pero siempre al límite, ¿no? Me paso un poquito y esto que funciona muy bien se va del otro lado, ¿no? Se transforma en la caricatura de sí mismo, ¿no? Juega ese límite y lo juega, la verdad, con una sutileza que creo que casi no aparece. Quizás en Tenet es la película más al límite de todo esto que estamos diciendo. sí, Y aún así funciona. sí. Y aún así funciona. Sí, a ver, esto es un poco para también explicar por qué Nolan tiene tantos
fanáticos que lo siguen como detractores. Es un director que produce una fascinación increíble a nivel audiovisual y un rechazo de aquel que no gusta este tipo de historias. Tiene esa combinación casi que con la misma potencia de unos y de otros. Pero bueno, nosotros tratamos un poco de desandar el porqué, los motivos para que aquel que está fascinado pueda ver un poco más y aquel que no le gusta también pueda entender por qué no le gusta, ¿no? Después cada uno, como siempre, elegirá. Nosotros buscamos un poco tratar de ponerle palabras a esta complejidad y a este atractivo a la vez que tiene Nolan como cineasta. Dunkerque, película que habla de la Guerra Mundial en Inglaterra, y hay 3 líneas narrativas también que conviven, pero eso que se cuenta en esas 3 líneas narrativas, una sucede, creo que era en un mes, la otra transcurre en una semana y la otra transcurre en una hora. Y sin embargo, en el tiempo intercalado que se va contando cada narrativa, pareciera que duran los 3 lo mismo y que conviven en ese clímax final, ¿no? Es una película muy, muy interesante también a nivel audiovisual para ver en cine, ¿no? Muy impactante. Es un ejercicio intelectual sobre la construcción del tiempo del relato y el tiempo de la historia, ¿no? Eso hemos hablado alguna vez en la Escuela de Espectadores de tiempo de relato y tiempo de la historia. El tiempo de la historia es el tiempo que dura la historia que estoy narrando. Por ejemplo, un año de la vida de Sisi, como pasaba en Corsage. Pero, por ejemplo, la película de Sisi no dura un año. Nos cuenta un año de la vida de Sisi en 1 hora 50 minutos. Es decir, el tiempo de relato es 1 hora 50, el tiempo de la historia es un año. Bueno, esta película juega con esto. Te cuenta un año, unos meses, unos días, una hora, y las 3 temporalidades te las cuenta en tiempo del relato similares. Te cuento un par de semanas en tantos minutos, y la misma cantidad de minutos días, y la misma cantidad de minutos horas, ¿no? Construyendo también lo que San Agustín llama, y lo retoma Riquer, otro intelectual que habla sobre el tema de los tiempos narrativos, el tiempo del espíritu, ¿no? Hay días que duran instantes y hay instantes que pueden durar eternidad, ¿no? De acuerdo como ese tiempo del espíritu sería lo que llamaríamos cómo vivenciamos el tiempo. Una cosa es cuánto dura mecánicamente el tiempo, la otra es cómo percibimos ese tiempo de acuerdo a la intensidad que ese tiempo construye en nuestra experiencia. Que ahí está jugando también con eso, ¿no? El tiempo perceptivo y el tiempo real, ¿no? Sería. Sí. En Tenet ya es un thriller más de acción, más claro, con John David Washington, que es el hijo de Denzel Washington, ¿no? Que acá vemos en pantalla también otra vez la idea de la dualidad. Sucede que la película trabaja en 2 temporalidades, pero a eso le agrega que esa segunda temporalidad está contada hacia atrás. Hacia atrás me refiero a que, por ejemplo, hay una persecución en una autopista y la persecución que transcurre en la otra temporalidad, los autos van a marcha atrás. Es una persecución marcha atrás, ¿no? Bueno, por eso decía Fede, la película más extrema en términos de llevar esta complejidad de tiempos y espacios a niveles casi inverosímiles, ¿no? Imposible de dar por válidos, ¿no? Pero bueno. Perdón, discúlpame, me atravesé sin querer. Sí. No, bueno, que así todo logra hacer una película de más de 2 horas, con un thriller que por momentos necesita muchas explicaciones, ¿no? Porque también para comprender la complejidad del argumento, hay momentos como pasa en Matrix mismo, donde hay 2 personajes sentados hablando, explicando esta lógica argumental para que la entienda cualquier espectador, y así todo la película funciona y llega... uno se disfruta viéndola. Alejandro Calvo, que es un crítico español que a nosotros nos interesa bastante, creo que también vos, Emiliano, a veces lo escuchás, lo seguís o lo lees. Sí. Él dijo, que me parece súper interesante sobre Tenet, que a pesar de toda la elaboración de las explicaciones científicas sobre
el viaje en el tiempo y el tiempo, digamos, dado vuelta, funcionando hacia atrás y toda la elaboración que hace, la película igual, al momento de producir esas imágenes en retroceso, mezcladas con imágenes, o sea, porque último, imágenes que retroceden con imágenes que van hacia adelante todo al mismo tiempo, ¿no? Digo, están pisando el surrealismo y dejan de tener por ahí de alguna forma un sentido lógico para construir también una percepción puramente sensorial. Es decir, a pesar de que hay explicaciones que nos hacen creer que esto es científico, igual esas explicaciones no sirven de nada, porque la película va a destruir también esa lógica científica, ¿no? Digo, es una película también paradójica en ese sentido, porque se presenta como una película de ciencia ficción con una explicación elaborada sobre cómo funciona el tiempo y el espacio, y después cuando construye visualmente esa lógica, rompe con esa lógica para construir un tiempo casi onírico, ¿no? Un tiempo de puro despliegue fantástico, de la imaginación del director. Entonces digo, eso es interesante porque están las explicaciones, pero para después ser invalidadas, y aún así sostienen esas explicaciones la propia verosímil de la película. El crítico, de que lo resuma así nomás, tiene una frase para definir esto que es: lo épico vence a la lógica. Va a decir, por más ilógico e incoherente que sea lo que la película me está contando, me lo cuenta de manera tan épica que yo quedo fascinado audiovisualmente y dejo pasar esas fallas, vamos a decir, o argumentales o cosas que no terminan de cerrar en la historia, ¿no? Siempre tiene esto, ¿no? Nolan, ¿no? Uno, algo que pasa con Tenet, uno no sabe si acaba de ver una película fantástica en términos de espectacularidad o una historia que es una pavada y endulzada con toda la artillería cinematográfica. Esa duda está siempre implícita en las películas de Nolan, ¿no? En algunas más que otras, en Tenet por ahí es la más evidente. Bueno, y es una crítica que también se le hacía a Stanley Kubrick, ¿no? Los críticos de Stanley Kubrick dicen que Stanley Kubrick no hay nada de profundidad, que es puro impacto visual, que más que un director de cine es un director de comerciales de televisión. Yo he escuchado decir eso en El Amante he escuchado decir eso sobre Stanley Kubrick, le he leído en la revista El Amante alguna vez, y digo, y la verdad yo soy fanático, ¿no? de Kubrick, pero digo, está siempre, ¿no? Esta dicotomía entre detractores y fanáticos, ¿no? Y son directores en ese sentido similares, porque los dos funcionan con la lógica de lo que llamamos la superproducción de autor, ¿no? Y los dos van a trabajar sobre la ciencia ficción, sobre el género, y siempre con una solemnidad y una profundidad metafísica, ¿no? y filosófica sobre la condición humana. En ese sentido son directores bastante cercanos, podríamos decir. Claro, Kubrick es considerado el gran autor dentro de Hollywood. Hoy, después de que falleció y después, digamos, el tiempo lo ha convertido en ese personaje respetado como a Hitchcock, ¿no? En su momento eran bastante criticados como artistas, ¿no? Dentro del universo de los directores de cine. Algo similar a lo que le pasa a Nolan hoy en día, ¿no? Este fotograma es un fotograma del Origen, la película que mencionábamos, Inception, con Leonardo DiCaprio, y acá aparece la misma imagen, ¿no? Con la estructura de los edificios y con cómo los personajes están puestos en la imagen, ¿no? Esta idea de los tiempos y los espacios, ¿no? Que se van fusionando y distorsionando hasta el punto de no comprender bien lo que uno está viendo. Bueno, y esto un poco lo que hablamos, ¿no? Conceptos de inspiración matemática, narrativas no convencionales, fotografía de gran formato, y ahora vamos a hablar de eso del acá. Uh-huh. Esto que están viendo en pantalla es Heimer, la película, que también él la filmó en 70 milímetros. 70 milímetros es el formato del IMAX, ese cine que en Buenos Aires hay uno solo que está en zona norte, en el Show Center, frente al Unicenter, ¿no? Del otro lado de la Panamericana. Uh-huh. Es un cine donde uno se tiene que sentar más o menos en el medio porque la pantalla es alta y termina muy abajo, ¿no? Más allá del ancho que sí sostiene, que es igual a todas las pantallas. Entonces es un formato que termina siendo cuadrado, pero termina siendo gigante. En el 35 milímetros, ¿no? El celuloide, la película en fílmico,
Nolan es un amante de esos directores que reindican el celuloide. El 70 milímetros es el doble del 35. Y esto hace que sean unas latas de película gigantes. Como además de eso, Oppenheimer dura 3 horas, acá ven la imagen de las latas de Oppenheimer en 70 milímetros y hay 2 tipos al lado para que vean la proporción, el tamaño que tienen esas latas de película y imagínense lo que pueden llegar a pesar. En fílmico, en 70 milímetros, lógicamente se terminó pasando en muy pocos cines. Lo costoso del traslado y porque muy pocas pantallas tienen proyectores de celuloide 70 milímetros. En Argentina, por ejemplo, no hay. El IMAX de Panamericana que les mencionaba es digital, es 70 milímetros, pero digital. Esto es muy importante porque ha hecho un trabajo importante, ¿no? Nolan en este aspecto. ¿Por qué? Porque este formato que se creó en los años 60 y 70, el de 70 milímetros de celuloide, cuando todavía no existía el digital, se crea para las películas épicas de aquel entonces, los grandes westerns, las películas de la historia de la humanidad, tipo, ¿no? De ese tipo de saga de cine Peplum, ¿no? Que se han hecho en aquel entonces. Ahora, parte de la película Oppenheimer, como ustedes vieron, está filmada en blanco y negro. Y jamás una película en blanco y negro, ¿no? Tenía la posibilidad de proyectarse en 70 milímetros en fílmico. ¿Me explico? El 70 milímetros en fílmico era un formato para el espectáculo, para la gran sala y, por supuesto, para el color. Tuvo que crear la tecnología específica para poder fotografiar en blanco y negro con cámaras de cine, con cámaras de fílmico y a ese tamaño y a esa escala, ¿no? No existía, nadie había filmado en blanco y negro en 70 milímetros, ¿no? Bueno, Nolan tuvo que crear la tecnología para poder hacerlo, tuvo que crear las cámaras, ¿no? Y los lentes específicos para lograr una imagen en blanco y negro de 70 milímetros de tamaño, ¿no? Esto también en eso se parece, creo que ibas a decir eso, a Kubrick y a Hitchcock. Inventan la tecnología necesaria para contar la historia. Si no se inventó, aún la inventan, ¿sí? No dicen, bueno, voy a contar la película de otra forma porque no tengo las posibilidades. Inventan la tecnología para poder hacerlo, ¿no? Entonces, para que vean todas las dimensiones, ¿no? Por ahí esto es un dato que uno viendo la película no lo sabe o no le llega. Es un dato más que habla de, como director y como tipo interesado en todo esto, hasta dónde es capaz de llegar. Bien, no utiliza los efectos especiales creados por imágenes de computadora, sino que utiliza los trucos reales, ¿no? A la antigua. Por ejemplo, en Tenet hay una escena donde un avión se estrella, o sea, choca contra el aeropuerto, contra todo el edificio del aeropuerto. No hace digitalmente como haría una película de Marvel para abaratar costos, agarra una maqueta, pone un avión de maqueta y o sea, construyó un avión o utilizó un avión real, de verdad, y lo estrelló realmente contra ese edificio. Esto hace que la película se encarezca y que la producción sea mucho más cara, y por eso es muy difícil que alguien le dé el dinero. Como él es productor también y como tiene la capacidad de buscar financiamiento y como sabe que puede recuperar la inversión de la película, terminan los estudios apostando igualmente en él, ¿no? Esa es también otra de sus capacidades extra argumentales que podemos ver en Nolan. Y bueno, y lo del caso de Interestelar, lo único que quería contar es que Interestelar fue una de las películas justo del cambio al salto al digital, ¿no? Del salto del fílmico, del celuloide al digital. Y, por ejemplo, en Argentina, la película llegó en copias de ambos lados, ¿no? Como había cines digitales, con proyectores digitales, y cines que todavía tenían proyectores fílmicos porque no los habían cambiado, la película la trajeron las 2 versiones. Y hasta que todos los cines se actualizaron, los últimos cines que seguían teniendo el proyector de fílmico, la única película que tenían para pasar en aquel entonces era Interestelar. Por lo tanto, Interestelar duró 1 año en cartel, que hoy en día para que una película dure 1 año en cartel tiene que ser una cosa extraordinaria, ¿no? Creo que
Argentina 1985 duró un año, pero en el Gomón, y hasta ahí nomás, porque era Argentina 1985. Pero si no, las películas no duran un año en cartel, bajan mucho más rápido. Y sobre todo en las grandes cadenas de cine. Interestelar logró eso, estaba filmada en Fílmico. Bueno, un dato de color que me parecía interesante destacar. Lo del elenco destacado, como ustedes habrán visto, tiene esta capacidad, Nolan, de hacer películas hiper taquilleras, pero a la vez cine de autor. Los grandes actores quieren trabajar con él, ¿no? Porque les da prestigio trabajar con Nolan y les da visibilidad. La película se va a proyectar y se va a ver en todos lados, y a la vez va a ser una película con intereses artísticos. Y por eso actores de la talla de Cillian Murphy, estamos hablando de Oppenheimer, Robert Downey Jr., Matt Damon, Gary Oldman, Florence Pugh. Gary Oldman, que aparece 5 minutos en la película, ¿no? Pero el tipo, como actor que puede protagonizar cualquier película, quiere aparecer 5 minutos en la película de Nolan, ¿no? Eso es lo que logran estos cineastas. Como pueden ser también un Scorsese, como pueden ser cineastas de estas características. El caso de Barbenheimer, ¿no? Y también algo extracinematográfico, extracinematográfico no, extraargumental, no extracinematográfico, porque es cinematográfico. Extraargumental, porque no tiene que ver con la historia que se cuenta, y ahora ya en la placa siguiente ya entramos de lleno en la película. Barbenheimer, ¿no? A ver, lo leo para que sea más claro. El fenómeno Barbenheimer se convirtió en la creación de un meme en internet sobre un caso de contraprogramación. ¿Qué pasó? Dos películas completamente opuestas, como Oppenheimer y Barbie, se estrenan el mismo día. Y las dos son un suceso de taquilla, ¿no? Incluso a veces vistas por el mismo público, cuando las películas apuntan a públicos lógicamente diferentes. ¿Qué es lo que pasó? Rápidamente cuento la historia. Había hecho un contrato casi de por vida con Warner Brothers, ¿no? Warner Brothers, el estudio que desde Batman le viene financiando todas las películas. Cuando hace Tenet, la película anterior a Oppenheimer, justo cae la pandemia. Como se darán cuenta con esto que les estoy contando, Tenet era una película de Nolan y lógicamente implicaba estrenarse en salas, en cines. Se cierran los cines y Nolan pide que guarden la película hasta que los cines se reabran. A cambio de eso, se estrena, creo que en algunas salas con aforo que se lograron abrir, pero lógicamente no funciona en taquilla porque la recaudación de cine, como las mismas aerolíneas, implica que el aforo sea completo para que esto dé ganancia. Con lo cual, ¿qué hace Warner Brothers? Lanza su película en la plataforma HBO Max. HBO Max es la plataforma de Warner Brothers. Y Nolan se enoja con Warner Brothers y rompe relaciones, porque dice que Warner Brothers está utilizando su película para promocionar su inminente plataforma que quería competirle a Netflix. Entonces rompe relaciones con Warner Brothers y se va a filmar Oppenheimer con Universal Pictures, otro estudio de Hollywood. Cuando pone la fecha de estreno de Oppenheimer, como contraofensiva a Warner Brothers por esta ruptura de contrato, estrena su superproducción del año, que es Barbie, el mismo día que Oppenheimer. Si usted ve las grillas de estreno, las películas de las grandes productoras, aunque sean estudios distintos, se estrenan cada 15 días, nunca se estrenan el mismo día. No se pisan, por una cuestión justamente de no robarse el público, ¿no? Hay como una especie de pacto que hicieron entre ellos. Warner Brothers, para joder a Nolan, le estrena Barbie el mismo día. Y acá aparecen los memes, ¿no? Y empiezan a fusionar en internet, a hacer chistes sobre Barbie y Oppenheimer, que son películas que, como habrán visto, nada tiene que ver una con otra. Nada, un dato que me parecía interesante en términos de distribución cinematográfica. Bueno, y entramos directamente. La superproducción de autor, algo que veníamos hablando, que bueno, tiene esta característica, ¿no? Hace una película épica, espectacular, de 3 horas de duración, transcurre la mayor parte del tiempo, son dos tipos hablando en una habitación, ¿no? Es lo menos, y en blanco y negro parte de la película, lo menos espectacular que puede haber, y él lo hace
y lo hace de manera épica. Logra que uno esté atento adentro de la historia durante 3 horas, ¿no? Yo creo que la tercera parte se hace un poco larga, pero es una opinión personal. No por eso inmirable, ni mucho menos, pero se sienten las 3 horas de duración, sobre todo por la intensidad, pero es verdad que logra meterle un ritmo con el montaje, con el sonido, que hace que la historia sea atractiva y que es un éxito de taquilla, no es algo que puedo opinar, es algo que está a la vista, ¿no? Uno puede chequear los datos y es uno de los éxitos del año en términos de concurrencia en las salas ha sido Oppenheimer. Y es un film donde dos tipos están hablando en habitaciones, ¿no? En cuartos cerrados, ¿no? Lo menos espectacular en los papeles. ¿Por qué? Vamos a hablar de los temas entonces de la película. Los peligros del poder expiatorio, ¿no? La necesidad de construir un chivo expiatorio para la historia y para la humanidad, vamos a hablar de eso. Los límites de la ciencia, ¿no? La ciencia, recuerden que desde el positivismo logra avances, y ahí aparecen novelas como Frankenstein, que vienen a anticipar, ¿no? las posibilidades nefastas si el hombre se empieza a jugar a ser Dios. Bueno, algo de esto tiene que ver con la novela Prometeo americano, El triunfo y la tragedia de Robert Oppenheimer, en la cual se basa de la película Oppenheimer, ¿no? Que esta novela, el mito de Prometeo encadenado, que es el mito de Esquilo. Frankenstein, si bien es una novela positivista que está hablando de los peligros de la ciencia, también está basada en Prometeo encadenado, ¿no? Es esta idea de un personaje, Prometeo, ¿no? El Prometeo que le roba el fuego, esto está en el inicio de la película, le robó el fuego a los dioses y se lo dio al hombre. Por ello fue encadenado a una roca y torturado por toda la eternidad. Y cuando vemos Oppenheimer, vemos que el personaje de Oppenheimer sufre ese mismo destino. Otro mito que podemos pensarlo en estos términos es el del Fausto, ¿no? Esta idea del Fausto americano. Dice el personaje que vendió su alma a Satán para obtener el poder y la gloria, ¿no? O también el tipo que toca el cielo con las manos, pero eso a la vez termina firmando su propia tragedia. La película habla de la tragedia todo el tiempo, ¿no? Cuando la escena de la manzana, cuando le venena la manzana al profesor, que lo maltrata, ¿no? Él está jugando con la muerte todo el tiempo. La relación con el personaje de Florence Pugh, ¿no? Con su mujer barra amante, también la tragedia está ahí todo el tiempo, está latente, ¿no? Hasta que se concreta de manera grandilocuente con el tema de la bomba. Las líneas argumentales. Y acá empezamos a ver las líneas argumentales de la película, como decíamos que la narración es compleja en Nolan. Al menos podemos determinar 3 líneas argumentales. Número 1, las 3 apareció número 1. Bueno, esto es, no sé por qué, estaba en la placa, lo habíamos hecho 1, 2, 3. Son 3 distintas. El proyecto Manhattan, la construcción de la detonación nuclear en Los Álamos, ¿no? Quizás el que va a ver la película Oppenheimer va a ver esa línea argumental que parece la más atractiva, la más interesante, cómo un hombre comanda al grupo de científicos y de técnicos que fabrica la bomba atómica, ¿no? Y esa primera detonación de prueba que se hace en el desierto de Los Álamos. Esa por ahí es la historia más biográfica, la más clara y evidente de esa historia. ¿Qué es lo otro que te cuenta la película? Por un lado, la casa de brujas, ¿no? Que después de la guerra, con la llegada del macartismo, empieza un interrogatorio a Oppenheimer, que toda esa secuencia está contada desde su subjetividad. Es como él, que ya se autopercibe culpable de los hechos, ya empieza, a través de este interrogatorio, empieza a tener una mirada más compleja sobre eso que acaba de hacer.
Acá tenemos esa segunda línea argumental. Y a la vez hay una tercera, que es la que es en blanco y negro, con el personaje de Robert Downey Jr., que es el presidente de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, que es como una especie también, que también está todo el tiempo, primero parece alguien que lo ayuda, que le va a dar el espacio, que le va a dar el lugar, que lo va a traer, que lo va a incorporar, y después termina siendo alguien que lo trata de condenar públicamente, ¿no? Socialmente, ¿no? Para salvarse él, porque el juicio se lo hacen al propio Lewis Strauss. Estas tres líneas argumentales están cruzadas en la película, están mezcladas, ¿no? Se van contando una y paralelamente se van contando las otras. Entonces, por momentos es como confuso y complejo. Recién al final, ¿no? Cuando la línea de la construcción de la bomba atómica y cuando la arrojan la bomba atómica culmina, empieza esa idea del purgatorio final que la película desarrolla. Un poco ahí es donde digo que en ese tercer acto de la película se pierde un poco de tensión, porque ya llevamos 2 horas de proyección y porque la línea argumental más fuerte, más importante, un poco culmina, pero el discurso de la película pasa por otro lado. El discurso de la película no es la construcción de la bomba atómica, sino es Oppenheimer. ¿Quién era este personaje tan paradigmático para la historia de la humanidad, de los Estados Unidos y del siglo XX? Entonces, el número 1, la biopic, como decíamos, ¿no? Acá tenemos al personaje real, a Cillian Murphy, haciendo una interpretación bastante lograda de él, ¿no? De mucha entrega a nivel expresiva. Tenemos al personaje, al Pepe Mujica ahí haciendo de Einstein, no sé por qué lo hicieron tan parecido, y aparecen los datos históricos, ¿no? Aquello que se sabe, que se puede leer en cualquier libro sobre Oppenheimer, aparece en esta secuencia, ¿no? En esta línea argumental, ¿no? Cuando él habló con Einstein, cuando él hizo tal cosa, cuando todas las fotografías que aparecen de Oppenheimer, ¿no? Todo eso aparece en esta línea argumental, que es la línea de la biopic, ¿no? El género acá es la biopic, es el ascenso y caída de un personaje popular, histórico, y todos esos datos de la realidad que vienen a confirmar aquello que estamos viendo en pantalla. Sus relaciones sentimentales, sus dudas personales, todo eso aparece en esta escena, en esta línea argumental, como en cualquier biopic. En ese sentido, iba a decir que perdón. en ese sentido, a diferencia de muchas biopics contemporáneas que se separan, se divorcian digamos, del antecedente fidedigno, ¿no? Del dato duro de la historia, de la puesta en escena, o sea, verista, ¿no? Verista con el tiempo histórico en que se desarrolla, etcétera, etcétera. Nolan trabaja con la obsesión documental de reconstruir al pie de la letra todos los elementos de la realidad, ¿no? Hay una obsesión documental en ese sentido, ¿no? De replicar ese mundo, esa realidad. Y eso se ve específicamente en toda la película, pero específicamente en esta línea argumental y que trabaja conjuntamente con los elementos de la biopic. Muy bien, en la segunda línea argumental aparece lo subjetivo, lo impresionista. Muchas veces nosotros hablamos de lo impresionista, es como todo lo que aparece en escena y en la puesta en escena, en la escenografía, todo está atravesado por la mirada subjetiva y las percepciones sensoriales del protagonista, ¿no? Acá vemos que después de esa explosión que él va a ver en la detonación de Los Álamos, esa luz clara que lo obnubila, va a estar presente en su cabeza todo el tiempo. Y vemos, ¿no? Que se va fuera de foco el fondo, que tiemblan determinados elementos de la escenografía, va a visualizar átomos y moléculas, ¿no? Todo el tiempo. Solo que esto recién lo vamos a entender después de esa detonación,
porque estas imágenes desde el principio de la película las estamos viendo. Desde el principio de la película estamos viendo cómo él visualiza, tiene la capacidad de visualizar átomos y moléculas en su cabeza. Recién le vamos a dar forma a todas esas imágenes que se van a estar intercalando en la trama luego de esa detonación. Que esto va a estar ligado con el personaje a partir de esa detonación, va a empezar a ser consciente del desastre que acaba de causar. Esto, en términos cinematográficos, va a tener mucho trabajo desde lo sonoro, ¿no? Lo que decíamos el otro día con la película de Fincher, la del asesino, la auricularización. Nosotros decíamos en función de la música que escuchaba o dejaba de escuchar en su cabeza el personaje de Michael Fassbender en la película El asesino, pero acá también hay un trabajo de la auricularización. Los personajes le hablan y él deja de escucharlos por momentos, o por momentos los escucha más fuerte, o por momentos ve a gente y las ve hechas cenizas, como si hubiera sido gente damnificada por esa explosión nuclear. Esto va a ser producto de su cabeza perturbada a partir de entrar en conciencia de lo que acaba de hacer. Es el momento de quiebre del personaje que va a estar a lo largo de toda la trama, como decíamos, intercalada por montaje. Sí, así como la otra línea tiene un corte casi documental en su construcción, esta justamente al entrar en el estado de la subjetividad, del impresionismo, va a ser más metafórica, ¿no? Las imágenes van a construir sentido metafórico, ¿no? Él siente que abrió las puertas del apocalipsis. Y esas señales místicas del apocalipsis, esas imágenes casi bíblicas, evangélicas, sí, bíblicas, ¿no? De los evangelios también, van a aparecer de alguna forma construidas como signo, como símbolo en su entorno, pero a través de su propia subjetividad. Muy interesante también cómo se construye eso. Y abre otro canal expresivo completamente distinto dentro de la misma película. Absolutamente, absolutamente. Y acá tenemos toda la escena que es blanco y negro, que adquiere el tercer acto, ¿no? Que también está intercalado, pero cobra fuerza en el tercer acto, que es el juicio a Levi Strauss, donde él tiene que declarar frente al comité. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial empieza la Guerra Fría en Estados Unidos. Los oponentes ya no son ni los japoneses ni los alemanes, sino que van a ser los rusos, y empieza esta cuestión de espionaje, de falsos espías y demás, y la película adquiere una trama de espionaje y de thriller político, ¿no? Cómo le cae el tratamiento social sobre el personaje de Oppenheimer. Y esto tiene parecido, la película no lo decimos solo nosotros, se la ha comparado en general con JFK, la película de Oliver Stone sobre el asesinato a Kennedy, ¿no? Como la trama política y las equilibraciones del poder van a tomar participación para convertir a un personaje en el chivo expiatorio y tapar otros daños que han hecho en términos de Estado, ¿no? Como el arrojar la bomba atómica, por ejemplo. Bueno, tenemos una hibridación genérica, ¿no? Como habrán visto, porque hay elementos de cine negro, ¿no? Todo el personaje se construye con el cine negro, pero hablamos la vez pasada, el cine negro tiene esto del personaje ambiguo, del personaje de la corrupción, de los dobles espías, de personajes que se van dando vueltas, de espacios claustrofóbicos, de el universo presentado como un lugar oscuro y pesimista. Todos estos elementos están en Oppenheimer y sobre todo en el tratamiento en blanco y negro queda aún más claro y más evidente. El thriller político, como mencionábamos, el film de espionajes. Hay algo de la construcción épica del western, en esa idea del desierto, de los álamos, ¿no? De construir la gran nación que entra en crisis para construir la gran nación que Estados Unidos es, arroja la bomba atómica, ¿no? La paradoja. Arroja la bomba atómica y genera un genocidio en Nagasaki y Hiroshima, ¿no? Entonces, esa idea también es como una gran crítica que hace a la sociedad norteamericana, ¿no? Como la épica del western clásico, ese western que conquistaba territorios, que levantaba banderas patriotas, se pone en crisis a partir de esto. En ese sentido trabaja también el western y, por supuesto, la idea de la biopic, ¿no? La historia de vida de un personaje histórico y popular.
Lo de la narración compleja lo mencionamos ya, pero mencionarlo en términos de Nolan. Nolan en una entrevista dice: yo con las imágenes en color quería mostrar los dilemas éticos y morales de Oppenheimer. Todo lo que está narrado en color son los dilemas éticos de Oppenheimer. En términos de lo que mencionamos nosotros, sería esa segunda línea argumental, ¿no? Donde vemos lo que le pasa por dentro de su cabeza. Y después va a decir en la parte de Lewis Strauss, el juicio a Lewis Strauss, este personaje que interpreta a Robert Downey Jr., que está mostrado en blanco y negro, encontramos cierta objetividad de los hechos. Esa es la parte más objetiva, ¿no? Como la historia más fáctica, ¿no? Más verídica, menos atravesado por la subjetividad del personaje. Esto lo dice Nolan, ¿no? Que él divide su película en color y blanco y negro, una para mostrar algo, una de índole subjetiva y otra de índole objetiva. Además, de esta manera, él construye una película collage, ¿no? Una película collage, una película pastiche, donde la película está atravesada por tres propuestas de tres películas diferentes, ¿no? Eso también es muy interesante. Y en vez de elegir cuál propuesta y cuál focalización y tono y tratamiento de la imagen va a elegir, elige los tres, ¿no? Elige los tres y los va superponiendo, en capas y en sentidos. Sí, y lo fusiona, ¿no? Y no parece como rarísimo, sino que fluye esa fusión y adquiere una lógica. Comparable el personaje con el Ciudadano Kane, ¿no? La construcción que hace Orson Welles del Ciudadano Kane es un personaje admirado y vapuleado, odiado y querido, un héroe y un villano, ambas ideas conviviendo todo el tiempo. Y la imagen esta que tenemos en el medio de la pantalla es una imagen subjetiva. Esto que decíamos antes del personaje de Oppenheimer, la imagen impresionista, el personaje viendo lo que en realidad está en su cabeza. Vemos en la puesta en escena, en este caso, recuerdan ese principio donde muere el ciudadano Kane, agarra esa bola de cristal donde hay nieve dentro de la casita y la nieve la vemos fuera de la casa. ¿Por qué? ¿Se rompió el cristal? No, es una imagen subjetiva, es lo que el personaje está pensando. En esa lógica es bastante similar. Esta idea que esta construcción que hace Nolan del personaje, ¿no? Es un mesías, es alguien que es un iluminado, es el encargado de, como dice al principio de la película, de llevarle el fuego a los hombres, o es el tipo que trae, como decía Fede recién, el apocalipsis al mundo, a la tierra, ¿no? Es un dios o un demonio, es un santo o es un villano, ¿no? En esta lógica, la película ambula. Eso en términos personales, pero después está la construcción en términos sociales. En términos sociales, Estados Unidos como Estado necesita un chivo expiatorio para culpar del desastre de Nagashima y Hiroshima y Nagasaki, ¿no? En un momento, esto está en la escena de Gary Oldman, cuando habla que Gary Oldman representa a Roosevelt, al presidente de Estados Unidos de aquel entonces, y él va a hablar con él, y Roosevelt le dice, a vos no te van a culpar por haber tirado la bomba, me van a culpar a mí en todo caso que soy el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, un poco porque él se está negando en ese momento, ya tiene toda la culpa que lo acarrea y se está negando a fabricar la bomba de hidrógeno, que va a ser mucho más destructiva, incluso con capacidad para destruir la Tierra, así lo mencionan, ¿no? Pero la película lo que está planteando ahí es, bueno, y hablamos de esto antes, que esto viene en relación a lo anterior, que es la construcción del mártir, ¿no? De alguna manera, en el rostro desgarbado de Cillian Murphy, lo que Nolan está haciendo es buscar cierta mímesis, y vean esta imagen, con el rostro de María Falconetti en Juana de Arco, ¿no? Juana de Arco de Dreyer, la famosa película de Dreyer, muda en blanco y negro del año 27-28. Sí, que Ahí casualmente tenemos lo hemos esta idea. hablado bastante últimamente, lo hablamos con el Conde hace poquito también, donde trabajaba fuertemente también con esa iconografía. Sí, sí. Y ahí tenemos dos personajes que aparecen como
que en su momento le dieron la victoria a su país, Juana de Arco a Francia, Oppenheimer a Estados Unidos, pero que a la vez son juzgados por sus propios países, ¿no? Juana de Arco fue quemada de hoguera y Cillian Murphy atravesó ese proceso legal, judicial, también que no era un juicio exactamente y demás, como se dice en la película, pero también ha sido juzgado en términos de condena social, ¿no? Entonces, esta idea de que, y ahí sí vamos a hablar, que el mundo empieza a ser polarizado. Después Sí, de la Segunda ahí Guerra Mundial, quería, el mundo se perdón, polariza. Dale. quería agregar con lo de Juana de Arco, por eso me apuraba, que también Juana de Arco tiene como una misión mística, porque salvar a Francia lo hace en nombre de Dios, ¿no? Él tiene un poder místico, un poder religioso. Y también la forma en que está construido el personaje en la introspección, en lo subjetivo de Oppenheimer en la película, y que se dice explícitamente, está construido como una especie de mesías, un visionario, alguien capaz de ver la forma en que está construida la realidad, ¿no? La física sería justamente la ciencia que estudia de cómo está compuesta, cómo está construido el universo. Y justamente el tipo es capaz de justamente leer o aprender las reglas del universo, por ende el lenguaje de Dios, el lenguaje divino, y despertar, en este caso, en términos también míticos, la caja de Pandora, ¿no? Abrir la caja de Pandora. A través de ese saber al que el hombre no debería llegar, como pasa con Prometeo, ¿no? El personaje justamente desata el mal, desata aquello que el hombre no puede controlar. Un saber que debería ser inexpugnable para el hombre. Algo de eso ahí también está funcionando, y también en ese sentido mesianista, el personaje se ata a Juana de Arco en la lectura de Christopher Nolan. Sí, absolutamente, ¿no? Esta idea queda muy clara en la película. Bueno, lo del mundo polarizado, ¿no? A partir de la Guerra Fría, o estás de un lado o del otro, es lo que le pasa a Oppenheimer. Bueno, o estás con nosotros o sos el enemigo. En esos términos termina esa conversación con el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, como les comentaba antes. Y ahí la película está haciendo un vínculo, una reflexión sobre el presente, creo yo, ¿no? Cómo, sobre todo con la crítica a Estados Unidos, pero en general se puede pensar también de cómo el mundo, esa polarización, no ayuda a pensar más allá de bandos extremos y sin llegar a ningún acuerdo nunca. Bueno, lo del montaje paralelo lo hemos estado charlando. En la película también habla de que en ese momento histórico, a partir también de esta bomba, de arrojar esa bomba, el mundo cambia, ¿no? Cambia porque se polariza, pero cambia también la relación que va a tener con la ciencia, quedan claros los peligros de la ciencia y queda claro también que el mundo nunca va a poder ser ni pensarse en los términos que era y se pensaba anteriormente a eso, ¿no? Todo entra en otra dimensión a partir de ahí. La película también está hablando de eso, a través del personaje de Oppenheimer. Es muy interesante esta escena, ¿no? La escena donde Oppenheimer se da cuenta, reconoce el desastre que acaba de causar, así como queda obnubilado por la luz blanca al ver la explosión, la detonación nuclear en el desierto de los Álamos, y baja la mirada, ¿no? Vamos a ver que se saca esos lentes y baja la mirada, porque esa luz lo molesta, y ese lo molesta moralmente también, no solo visualmente, lo molesta moralmente, se da cuenta del desastre que acaba de ocasionar. De la misma manera baja la mirada cuando le muestran en un cine imágenes de cómo quedó Hiroshima y Nagasaki después de la detonación. Ahí también va a bajar la mirada con el mismo gesto y de la misma forma que luego de ver la explosión. Ese paralelo, ¿no? Es donde él llega a esta conclusión. Me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos, ¿no? Esto de darse cuenta, pero ese darse cuenta no solo va a ser en un diálogo, en un texto que se lo dice otro personaje, sino que va a estar audiovisualmente mostrado. Bueno, lo de los tintes bíblicos ya lo hemos charlado. Creo que ahí, esto lo mencionó Fede hace un ratito, ¿no?
esta idea de que el personaje, si bien el antagonista, la némesis de Oppenheimer es el mismo, ¿no? Su ambición lo convierte en su verdugo, de alguna manera, si bien eso está claro en la película, en el último acto aparece el juego con el poder, la dimensión del poder, y ahí aparece el personaje de Robert Downey Jr., de Levi Strauss, como una especie de antagonista por lo diferente, ¿no? Va a decir, bueno, ahora el poder se lo va a disputar con este otro personaje, que es un personaje miserable, ¿no? No es, a ver, en términos de científico, de físico nuclear, Oppenheimer era un visionario, ¿no? Era un creador, como decía Fede, tenía la capacidad de ver los átomos y las moléculas, así como, a ver, en Matrix, en un momento, Keanu Reeves puede ver los códigos detrás de la realidad. Bueno, esta capacidad de físico nuclear tiene Oppenheimer, por eso es un visionario. El personaje de Levi Strauss no es ese visionario, es un personaje miserable, mezquino, pero que anhela el poder y el reconocimiento de Oppenheimer. Y por eso aparece como su antagonista y busca desde sus artimañas con la justicia defenestrarlo. Es el Salieri de la película de Mozart, ¿no? Hablando de la distancia de la realidad. Exacto, Pero algo tiene un así, rol sí. ahí como tiene una envidia muy malsana. Y eso también está hablando de la realidad, ¿no? Cómo hay veces estos personajes con habilidades extraordinarias son opacados por otros personajes cegados por el odio y la envidia, ¿no? Y esto lo pueden traspolar a cualquier realidad, incluso la nuestra en estos días. Bueno, Oppenheimer como película, ¿no? Una película abrumadora, abrumadora en todo sentido, por la magnitud de lo que está contando, por la reflexión sobre el presente, por la complejidad del personaje, por a ver, hay que entender esto cuando hablamos de superproducción de autor. Si Christopher Nolan está en la cima de sus capacidades, ¿qué quiero decir con esto? Que puede hacer la película que quiere, o puede no filmar más, ya tiene toda la plata que necesita, ya tiene, o sea, sin embargo, aparece esta cosa del cineasta que se obliga a enfrentarse a aquello que puede poner en duda su reputación. Y aquello que puede poner en duda su reputación es hacer una biopic de un tipo muy controversial para la historia de la humanidad como es Oppenheimer. No tiene ninguna necesidad. Podría haber hecho Batman 4, iba a ganar un montón de plata igual y le iba a ir bien igual, iba a correr menos riesgos. Esta capacidad, esta necesidad de correr riesgos es propia de un autor cinematográfico. Y por eso creo que es valorable y rescatable su figura, la figura de Nolan. Scorsese va a decir, es el único que hoy en día puede hacer una película para el cine con los presupuestos, los grandes presupuestos de los estudios de cine y estrenarla y recaudar un montón de dinero en taquilla, ¿no? Y ese cine es el que hay que sostener. Recuerden que Scorsese está en contra de el cine de superhéroes, entiéndase, y de las plataformas, entiéndase, plataformas en términos de producción Estandarizada. sin corazón. Él va a decir sin alma, sin corazón. Son películas, las de las plataformas, las de superhéroes que no tienen alma, que no tienen corazón, ¿no? Ahora Scorsese está filmando con presupuesto de plataforma. Las plataformas son las únicas que le dan el presupuesto que él necesita para hacer sus películas. Y Nolan no llega todavía a recurrir a las plataformas como si Fincher, como si Scorsese. Él puede autoabastecerse, hacer una película, como les decía, grandilocuente, de 3 horas, de un personaje controversial, película de tipos hablando en una sala, y a través del montaje, a través del sonido, a través de cómo cuenta la historia, te la hace igualmente intensa, entretenida y no deja de ser una película de autor. Creo que eso es una habilidad extraordinaria que él tiene y que de alguna manera hay que reconocerle, más allá de si nos gusta o no nos gusta o nos parece más o menos director.
Muy bien. Fede, no sé si tenías algo más para comentar. No, creo que está que se cierra muy bien toda esta cuestión. Un director que atravesado por la épica, la grandilocuencia, la solemnidad, la tragedia heroica, el antihéroe y la condición humana, donde la metafísica, la ciencia, lo documental, la fantasía, todo confluye en un gran relato humano que va desde la realidad, la ciencia ficción, a la mitología, ¿no? Digo, un cine que busca lo universal, un cine que busca el impacto y que más que un espectáculo es una sinfonía. Muy bueno lo de Sinfonía, muy bueno, muy bueno. Bueno, leemos sus comentarios, que me imagino debe haber, y muchos. El tiempo subjetivo, dice Marcela, cuando estamos hablando de esas imágenes impresionistas internas de... Muy bien, Exactamente. muy bien. Me encantó el uso del sonido y la música. Dato de color, el compositor es Ludwig Göransson, recientemente surgido como compositor de la música de las nuevas series de Star Wars, encabezada por The Mandalorian. Sí, sí, muy bien, muy bien. Sí, es una De música, Mandalorian, perdón. sí, dice encabezada por The Mandalorian. Como que a partir de La, Mandalorian hizo la música de las series de Star Wars. la serie Yo no de lo Mandalorian sabía tiene eso. la serie de Mandalorian tiene una banda sonora increíble, increíble. Que aparte, nada, comenta el género del western spaghetti, ¿no? Es impresionante la música, la banda sonora de Mandalorian, la serie. De lo mejorcito de los últimos años. Usa instrumentos muy extraños. Sí, tiene esa cuestión de jugar con instrumentos raros que le dan ese clima enrarecido a la historia todo el tiempo, ¿no? De hecho, hasta en los momentos más eh, menos abrumadores de la película, genera una tensión que preocupa, ¿no? Que parece que están imprimiendo cierto peligro a la trama, aunque esté contando algo tranquilizante la historia. Me saco el sombrero frente al elenco. El trabajo del trío compuesto por Cillian Murphy, Emily Blunt, la última Mary Poppins y Robert Downey Jr. es excelente. Se huelen nominaciones. Sí, Robert Downey Jr. es un gran actor. Es un gran actor, para mí desde siempre es un gran actor. Bueno, tuvo siempre sus problemas con las drogas y se alejó un poco de películas que le merezcan una nominación. Creo que acá merece la nominación y el premio, al menos Chaplin, para mí. bastante, sí, Chaplin, justo lo nombraste. Chaplin es un Claro, peliculón. desde Chaplin, bueno, ahí tuvo todos sus problemas con las drogas en los 90 y Él resucita, hablando hasta de todo, resucita con el con cine Iron Man. de superhéroes, justamente. Claro, Ahí resucita su claro, carrera, si no está el tipo de que había desaparecido del mapa. claro. Y que ahora está aprovechando su oportunidad. Robert Downey Jr. es Lewis Strauss, es este hombre pelado, que está desgarbado, muy también irreconocible. Sí. Sí, y Igual, bueno, Bernardo quería decir, ¿no? Que él tiene su oportunidad con los superhéroes y eso le permite ahora poder recuperar una carrera seria, ¿no? También eso, así que ahí los superhéroes nos hicieron un favor también. sí. Está muy bien caracterizado, sí, y Cillian Murphy también, porque la película le demanda mucho plano corto, donde con la cara tiene que decir todo, toda esa ambigüedad de lo que le está pasando interiormente, y él lo hace, y él lo hace. Eh, sí, está, y demuestra ser un gran actor también, ¿no? Que por ahí uno lo ve en personajes más físicos. La escena con el presidente se atreve a escenificar la banalidad de los personajes ubicados en la cima del poder como reflexión política. Totalmente de acuerdo, Olga, totalmente de acuerdo. Son caricaturescos el personaje de Roosevelt y su séquito de seguidores. Benjamín. Benjamín expone sus conocimientos de física con el tema de las bombas. La diferencia básica de las bombas, sin tantos tecnicismos, es que la bomba de hidrógeno funciona uniendo átomos. Esto se llama fusión. Este fenómeno desprende mucha energía y es más potente y destructiva que la bomba atómica.
La bomba atómica funciona separando átomos, que se llama fisión. Claro. Pero el Sí. desprendimiento de energía es menor y no tan destructiva que la de hidrógeno. Ambas bombas existen, pero la de hidrógeno no se usó nunca, solo en pruebas. Además, la fusión genera fisión, por eso la de hidrógeno es más potente. Me salió el físico de adentro, dice. Muchas gracias y muy bueno. Muy bueno. Bueno, también la película es bastante didáctica en ese sentido, ¿no? Uno aprende sobre las teorías, sobre los diferentes comportamientos de los átomos, sobre la historia de la Bueno, física. hay videos donde Nolan recomienda un documental sobre física, búsquenlo en internet, si lo encuentro lo posteo en el grupo, para complementar la película, ¿no? Fíjense hasta qué punto él se mete, le interesan estos temas y a la vez se mete a investigarlos y de lleno ahí, ¿no? Y él recomienda ese documental para entender un poco más estas cuestiones. Estás muteado, Fede. La representación más realista de un agujero negro, ¿no? En el cine y digamos en el audiovisual es la que hace Christopher Nolan en la película Interestelar. Sí. Nolan usa Sí. el lenguaje muy específico para lograr poner en un pedestal a los científicos. Los tecnicismos los usan para endiosarlos. Sí, sí, es una película muy atrapante y transmite muy bien lo dramático y conflictivo para la humanidad que fue la invención de la bomba atómica. Interestelar, a mí, a ver, voy a decir algo personal. Yo tenía mis reservas con Nolan hasta Interestelar. En Interestelar empecé a tomarlo en serio, lo empecé a respetar más. Sí me parece siempre, como decía, atrapante e interesante el trabajo de la puesta en escena y lo épico de la construcción del relato. Pero en términos temáticos, de las historias que cuenta, en Interestelar empecé a prestarle mucha atención. Olga dice, también pone en cuestión el nacionalismo, sobre todo el imperialista, que abruma a los propios científicos que ponen reparos éticos. Sí, sí, totalmente. Ahí es donde empieza, hay una gran crítica en este sentido, ¿no? Que por ahí no es tan explícita, o sea, no está en el discurso, la película se centra en Oppenheimer en ese sentido, pero está. Si uno la busca, la encuentra fácilmente, ¿no? Está en la película de manera clara. Yo diría que lo conflictivo no fue el desarrollo de la ciencia que permitió crear la bomba, sino que la usaron realmente para destruir. Sí, hay un momento en la película donde como que queda eso ahí, ¿no? Como que él se da cuenta que la van a arrojar la bomba. Le están diciendo, tenés un plazo porque porque si no la van a crear los alemanes y esta carrera armamentista que tiene en ese momento con Alemania, que bueno, él sabe y sigue con el armado de la bomba, ¿no? Y ahí está lo controversial del personaje. Y eso es lo que no se perdona él después, según la película. Claro que sabe, pero no tiene mucha opción. Sí, así está planteado, ¿no? Asimismo pone las bajezas de la comunidad científica, se observan el narcisismo, el egoísmo y la competencia intragrupal. Sí, también aparece esta cuestión de egos, ¿no? Si yo no lo hago, lo va a hacer mi compañero y el famoso va a ser mi compañero, si hay algo de eso. Me tuve que comprar el libro por culpa de usted. No nos hecho la culpa a nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con que vos te compres libros, Benjamín. Bueno, muy bien. Damos entonces por finalizado la clase. Bueno, esperamos que les haya gustado, que hayamos acercado a un cineasta como es Nolan. Y nos vemos la próxima, en el último mes del año. Bueno, nos vemos la Gracias. próxima. Éxitos. Gracias por estar. Chau, chau. Hasta la próxima. Gracias por la clase, muy buena. De nada, chau, chau. Chao, chao. Chao, gracias.